Bueno, ahora vamos a enlazarnos con Ernesto Carmelino. Él es experto en seguridad y salud ocupacional. ¿Qué pasa? Que hay que ver si las empresas están cumpliendo con el plan, pues, que deben de tener de bioseguridad para poder reaperturar. Muchos creen que hay que hacer copy-paste de lo que hay ahí y bueno, ya pongo un termómetro en la puerta y se acabó, ¿no? O compro mis muestras y contrato un médico y esto se acabó. No, esto tiene un protocolo, pero no un protocolo para cumplir simplemente, sino que debe haber un protocolo para proteger a su personal y por ende darle continuidad a la organización para que pueda operar. ¿Cómo estás, Ernesto? Un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? A ver, cuéntanos, por favor, en qué consiste esto. A ver, las empresas, primero, ¿están cumpliendo con estos protocolos de seguridad y prevención que se deben de tener o no? Están cumpliendo con presentarlo y están cumpliendo con las medidas específicas que proponen los ministerios. Sin embargo, las medidas específicas son solamente el 40% de las medidas establecidas en los protocolos sanitarios. Ok, entonces, a ver, yo soy una empresa que tiene 60 trabajadores, el Ministerio de la Producción me ha pedido que yo presente mis documentos vía internet, no voy a ser fiscalizado, me compro un termómetro, compro 10 botellas de alcohol y listo. Muchos están haciendo eso, ¿correcto? Sí. Lo que pasa es que para desarrollar un protocolo que no solamente cumpla con las medidas específicas, que como te digo son el 40% del requerimiento del ministerio, hay que hacer un análisis de riesgo particular de la empresa. Hay que entender cómo es el movimiento de los trabajadores en la infraestructura de la empresa, hay que entender dónde son las zonas donde hay más tránsito, cuáles son los eventos de mayor riesgo, como por ejemplo los comedores, los servicios higiénicos, el transporte hacia la empresa. Hay que ver dónde invertir los recursos de las medidas que tenemos que implementar, porque definitivamente el presupuesto no va a alcanzar para tomar todas las medidas necesarias para lograr un ambiente estéril. Eso es imposible. Eso solamente se puede lograr en un laboratorio de estudios virales y para una empresa que no estaba preparada para esta ecuación, simplemente no va a dar el presupuesto. Para eso hay que hacer un estudio de cuáles son los eventos más peligrosos para esos eventos, tratar de manejar y distanciar a las personas, las personas que están más expuestas, ponerles equipos de protección superiores a los otros, entender un poco cuáles serían los focos de infección dentro de la infraestructura de una industria o una empresa. Correcto. A ver, para dar un ejemplo, ¿no? Yo tengo una planta, tengo un área administrativa, tengo un área de finanzas, tengo un área comercial, tengo un área de producción, tengo unos obreros y yo tengo a todos comiendo en un comedor porque es el comedor de la empresa, ¿no? Está bien si yo sigo operando así, pero digo, yo he cumplido y he presentado mi plan al Ministerio de la Producción, me lo han aprobado, yo le mido la temperatura a todos, los que tienen más de 37 no entran, hago que se laven las manos. ¿Eso es el protocolo? ¿Qué podemos hacer? Porque lo que dices es muy cierto. O sea, el día de hoy, el tema de bioseguridad es un presupuesto que yo no tenía establecido dentro de la empresa. Y si yo implemento más cosas, pues me voy a desangrar, se me va la utilidad. Sí. A ver, hay que entender varias cosas. Lo que pasa es que esta es una coyuntura nueva, es un riesgo que no se había evaluado antes. O sea, las empresas no estaban preparadas para el riesgo de contagio, estaban preparadas para su seguridad contra incendio, contra sismo, accidentes laborales, pero el riesgo de un virus nunca había sido evaluado dentro de una empresa, menos en Perú. Quizá en Corea, en China, en la época del SARS o el MERS, sí se había evaluado ese riesgo. Esto para nosotros es algo nuevo. Hay que entender varias cosas. En primer lugar, esta es la primera vez que la legislación el estándar de la legislación va por debajo del riesgo real.
es más probable que ocurra un contagio a que una empresa incumpla con los protocolos, cosa que no pasa, por ejemplo, en el riesgo contra incendio. Es más probable que tú incumplas una norma de defensa civil o del CENEPRED que realmente tengas un incendio en la empresa. No es tan usual ver incendios, no vemos incendios todos los días. Estamos ante un riesgo que puede haber contagios todos los días. Entonces hay que entender eso. No es suficiente con cumplir lo que dice la ley porque el riesgo está por encima de la ley. Lo segundo que hay que entender es que definitivamente no hay estándares aprobados a nivel mundial con respecto a la prevención de COVID dentro de los espacios laborales. No solamente no hay medidas puntuales que ya estén definidas ni por la OSHA, hay recomendaciones, hay lineamientos, sí, pero no estamos hablando de un estándar técnico como podría ser los estándares que se manejan contra incendio. Y en ese sentido tampoco está definido cuál es el riesgo mínimo que es aceptable. O sea, en otros riesgos sí sabemos que hay un nivel en el que básicamente ya estás considerado un ambiente seguro. No se puede hacer una edificación completamente ignífuga, que no se va a incendiar absolutamente nada, pero se sabe cuál es básicamente la línea de a partir de ese nivel ya estoy en un ambiente seguro. Puedes establecer como compartimientos, ¿no? Si habláramos de ese, con respecto a eso. O sea, áreas que al final, o sea, es imposible controlar la vida de alguien, pero puedes establecer una trazabilidad, por lo menos para minimizar el riesgo, y si se realiza un contagio, el nivel de incidencia sea mínimo y no general. Claro. Exacto. Como no podemos saber cuál es la línea donde ya un ambiente se convierte en seguro, lo que tenemos es que trabajar sobre el presupuesto máximo que puedan poner las empresas para medidas de bioseguridad. Sobre ese presupuesto hay que derivarlo a los puntos más críticos para poder atacar el potencial contagio dentro de la empresa. Correcto. Entonces no estamos partiendo de tengo que llegar a esta línea porque esa línea no está definida, sino cuál es la caja que tengo designada para mis medidas de bioseguridad y con toda esa caja ver dónde atacamos. Esto es casi como preparar un carro para una carrera. O sea, tienes un presupuesto limitado y tienes que saber si le inviertes en el motor o en las llantas o cuáles son las partes esenciales donde tengo que designar mi presupuesto para poder atacar mejor este riesgo. Correcto, correcto. Muchísimas gracias. Y bueno, cada organización tiene una historia diferente, o sea, es como ir al médico, pues, ¿no? Tú vas a ver ahí cuáles son las fortalezas o debilidades y ahí irás por acá, por acá, por acá, por acá. No se puede emplear el mismo plan de una empresa con otra. No podemos agarrar y pedirle al otro, y vamos a hacer copy-paste y yo voy a hacer lo mismo, porque las historias son diferentes, porque las organizaciones son diferentes y la distribución de trabajadores es diferente. Definitivamente. No solo eso, sino que también, como el 60% de las exigencias de los ministerios no es puntual, sino hablan de escenarios muy generales como impedir que la gente se junte en los eventos más críticos, usar los elementos de limpieza adecuados para la empresa, no puedes demostrar tú como empresa que hiciste lo que el ministerio te dijo porque no es exacto. Entonces, ¿qué va a suceder? Los van a medir por resultados. Correcto. ¿Y cómo se mide por resultados? Cuando exista contagios, simplemente va a caer una fiscalización, van a proceder con una multa, quizá una clausura, y tú no vas a tener cómo demostrar que tus propuestas funcionaban, a menos que hayas desarrollado un estudio del riesgo y tengas cómo probar todo ese estudio que tú has estudiado el riesgo de tu empresa y por eso has propuesto esas medidas. Correcto. Si no, simplemente vas a estar expuesto a que la municipalidad, el SUNAFIL, te digan simplemente tienes 6 contagios y no tienes cómo demostrar que no fue tu culpa, ¿no? Bueno, hemos conversado, muchas gracias Ernesto por la explicación. Hemos conversado con Ernesto Carmelino, él es de Biocon, especialista en bioseguridad y que es un tema que tiene que estar, no solo hay que hacer copy-paste pues, de las resoluciones del Estado y no solo hay que mandarlo, hay que tener una responsabilidad dentro de nuestra organización y por eso tenemos que tener hay que ver bien cuál es el protocolo que se va a seguir y sobre todo cómo asignar los recursos. Bueno.